Hoy nos metemos de lleno a analizar uno de los mayores cambios tecnológicos de nuestro tiempo, la inteligencia artificial generativa. Y ojo, que esto no es solo una nueva herramienta, es una auténtica revolución que está cambiando las reglas del juego para todo el mundo, empresas y profesionales. Vamos a ello. Para que nos hagamos una idea de la magnitud de lo que está pasando, echemos un vistazo a esta línea de tiempo. No estamos hablando de una pequeña mejora, no. La IA generativa se está colocando al mismo nivel que la llegada de Internet o la revolución de los smartphones. Es, ni más ni menos, el siguiente gran cambio de plataforma, un antes y un después en cómo interactuamos con la tecnología. ¿Y qué significa eso de ser un cambio de plataforma? Pues significa que todo, absolutamente todo el ecosistema tecnológico, desde el software que usamos cada día hasta la forma en que buscamos información, se va a reorganizar por completo alrededor de la inteligencia artificial. Todo está a punto de cambiar. Pero a ver, antes de seguir adelante, es importantísimo parar un segundo. Hay que desmontar un mito, una idea fundamental para entender de verdad cómo funciona esta tecnología. Imágenes como esta, ¿verdad? Nos han grabado a fuego la idea de que la IA es una especie de mente consciente, una entidad que piensa, que razona. Pero, ¿es eso cierto? La realidad es mucho más fascinante y a la vez bastante más sencilla de lo que parece. Y la respuesta corta es no. La IA no piensa como un ser humano. Aquí está la clave para desmontar el mito. En realidad, un modelo de lenguaje, por dentro, funciona así de simple. Primero coge el texto y lo rompe en trocitos muy pequeños, los tokens. Después convierte cada uno de esos trocitos en un código numérico súper complejo, un embedding, que básicamente captura su significado. Y finalmente, y aquí está la magia, usa todo eso para predecir, por pura probabilidad matemática, cuál es la siguiente palabra más lógica. No razona, no, simplemente calcula. Y esa cita lo resume de una forma brillante. La IA ha digerido cantidades brutales de nuestro lenguaje y ha aprendido sus patrones estadísticos a la perfección. Es que imita tan bien la forma en que hablamos y escribimos que nos genera la ilusión de que hay alguien pensando detrás. Pero es eso, una imitación increíblemente sofisticada, no un pensamiento real. Vale, una vez que entendemos que no piensa sino que predice, pasemos a la acción. Porque esta revolución ha desatado una carrera frenética, casi una locura, entre los grandes titanes tecnológicos para ver quién domina esta nueva era. Empezamos con Google. A ver, por un lado, su posición es envidiable. Tiene la mejor infraestructura, datos que nadie más tiene como los de YouTube o la web y una distribución mundial. Pero por otro lado, se enfrenta a un dilema casi existencial. La IA conversacional es una amenaza directa a su negocio principal, al buscador. Así que tienen que innovar, sí, pero cada paso que dan hacia adelante es un paso que canibaliza su propio negocio. Complicado. Microsoft va por otro lado, con una estrategia muy distinta, totalmente enfocada en el mundo de la empresa. Con su nube, Azure, y su famosa alianza con OpenAI, lo que busca es convertirse en la herramienta de IA que esté en todas las oficinas del mundo. El problema, que esa misma dependencia de OpenAI es su gran fortaleza hoy, pero podría ser su gran debilidad mañana. Luego tenemos a Apple. Su ventaja es clarísima. Miles de millones de iPhones en los bolsillos de la gente y un acceso a datos personales que en teoría respeta la privacidad. Podrían ser el hardware perfecto para esta nueva era de la IA. El gran pero es que ahora mismo, en el desarrollo de sus propios modelos, van por detrás. Han llegado un poco tarde a la fiesta y dependen de otros. La estrategia de Meta es interesante. Para ellos, la IA es como echarle gasolina de avión a su motor publicitario, ¿no? Les permite una personalización que no habíamos visto nunca. Y encima, su apuesta por el código abierto, por regalar su tecnología, les está funcionando muy bien. Sin embargo, a veces sus movimientos parecen algo erráticos, y la presión que tienen por no quedarse atrás es enorme. Y por último, Amazon, que parece el más silencioso de todos, pero ojo con ellos. Su enfoque es más sutil, pero igual de potente. Su división en la nube, AWS, se está convirtiendo en la gran armería de esta guerra. Es decir, le da la infraestructura y las herramientas a todos los demás. Quizá no lo veamos en el día a día, pero entre bastidores es un jugador absolutamente crucial. El impacto económico de esta carrera, claro, es gigantesco. Este gráfico lo muestra muy bien. Casi todos los sectores se van a ver transformados. Pero fijaos dónde está el marketing. Ahí arriba, a la izquierda. Es una de las áreas con mayor potencial de impacto. Y tiene sentido porque combina muchísimos datos con la necesidad de tomar decisiones muy rápidas. Es el escenario perfecto para la IA. Pero que nadie piense que esta partida solo se juega en Silicon Valley, ni mucho menos. Hay otro gigante que se mueve muy rápido con una estrategia totalmente diferente y que podría cambiar el equilibrio de poder mundial. Efectivamente, hablamos de China. Y aquí la cosa se pone muy seria, porque mientras en Occidente se debate y se regula, China actúa. Actúa con una velocidad y una coordinación que podrían darles una ventaja decisiva en esta carrera tecnológica global.
¿Y cuál es su ventaja? Pues son varias y muy potentes. Tienen una red eléctrica centralizada y barata, planificación del Estado a larguísimo plazo, una regulación que favorece la velocidad por encima de todo y el desarrollo de sus propios chips. Todo esto al final se traduce en que los costes de desarrollar IA son mucho, mucho más bajos que en Occidente, y eso les permite moverse a una velocidad de vértigo. Bueno, después de ver esta carrera global y estas cifras que marean, creo que toca bajar al barro. Vamos a poner los pies en la tierra. Porque una cosa es el potencial de la tecnología y otra, muy distinta, es su adopción en el mundo real, en el día a día de las empresas. Y este número es un verdadero jarro de agua fría. A pesar de todo el ruido, de todo lo que leemos y oímos, en España, solo alrededor de un 10% de las empresas están usando la inteligencia artificial de forma activa. Hay una brecha gigantesca entre la conversación y la implementación real. ¿Y por qué existe esta brecha? Pues por estas barreras. Porque no es tan fácil como enchufar la IA y ya está. Las empresas tienen problemas para identificar dónde aplicarla, para conseguir que sus equipos la usen, para ir más allá de simples pruebas. Pero el obstáculo más grande de todos, el cuello de botella número 1, es la calidad y el gobierno de los datos. Sin buenos datos, la mejor IA del mundo no sirva para nada. Así que el punto crucial es este. El verdadero valor no está en hacer pequeños experimentos o un proyecto piloto para ver qué pasa. El cambio de verdad, el que genera un retorno de la inversión, se produce cuando una empresa consigue que la IA deje de ser un juguete y se convierta en una capacidad fundamental integrada en todos sus procesos. Y terminamos con esta reflexión. La tecnología ya está aquí y cada vez es más potente y más accesible. La verdadera pregunta ya no es qué puede hacer la inteligencia artificial. La pregunta es si las empresas están preparadas, cultural y estructuralmente, para poder aprovecharla. El desafío, al final, no es técnico, es un desafío de estrategia y de negocio. A ver, que nadie se engañe, el marketing digital está en medio de un cambio, pero no un cambio cualquiera, ¿eh? Esto es un vuelco total a las reglas que han definido Internet durante décadas. Estamos entrando en un territorio completamente nuevo. Durante, 20 años, esta ha sido la puerta de entrada a Internet para casi todo el mundo. La búsqueda en Google no era solo una herramienta, era el cimiento sobre el que se construyó todo. Era predecible, se podía medir, era, sin duda, la puerta de entrada. Pero claro, esa puerta se está cerrando. Y ojo, no poco a poco, sino de golpe para algunos. Este número, un 70%, es el desplome brutal en el tráfico web que algunos medios ya están notando. ¿La causa? Pues una tecnología que está literalmente redibujando el mapa de Internet mientras hablamos. Vale, vamos a meternos de lleno en esto, porque lo que estamos viendo es cómo la inteligencia artificial está desafiando de frente al modelo de búsqueda de toda la vida, ese que ha sido la base de la web tal y como la conocemos. Y fijaos en este dato porque es la clave de todo, un 60%. El 60% de las búsquedas hoy en día acaban sin que la persona haga clic en ninguna web. O sea que el buscador ya no es un puente, se ha convertido en el destino final. La respuesta te la da él directamente. Y ojo, que esto no es algo que vaya a pasar en el futuro. No, está pasando ya. Este gráfico lo deja clarísimo. Más de la mitad de la gente ya se ha topado con resúmenes hechos por IA en sus búsquedas o con contenido creado por IA en redes. El público es perfectamente consciente de este cambio. Y esto es lo que vemos en la práctica. Mirad. En lugar de la típica lista de enlaces azules, ahora Google te planta una AI Overview, una respuesta directa ya masticada. El viaje del usuario se corta de raíz antes de que pueda siquiera pensar en visitar una web. Las reglas del juego han cambiado por completo. Fin. Vale, entonces, si el viaje del usuario ya no es el mismo, ¿a quién le estamos vendiendo ahora? Y esto nos lleva de cabeza al siguiente punto clave, el agente de IA, porque el nuevo cliente resulta que es un bot. Y claro, esto exige un enfoque totalmente nuevo, que de hecho ya tiene nombre, marketing agéntico. Aquí la idea ya no es persuadir a una persona con una campaña publicitaria súper creativa. No, el objetivo ahora es ser elegible para el algoritmo. Pasamos de la persuasión a la optimización para máquinas. Y que nadie piense que esto es solo para responder preguntas, ¿eh? Estamos hablando de que los agentes de IA van a gestionar todo el proceso de compra, entero, desde que descubren el producto, lo comparan, hasta que lo compran y organizan la entrega. Todo basado en lo que saben de las preferencias de la persona. Y lo más fuerte es que esto no es el futuro, ya está pasando. Aquí lo vemos. OpenAI, con su función Instant Checkout, ya permite comprar cosas de sitios como Etsy o Shopify sin salir de la conversación con ChatGPT.
Entonces, ¿cómo funciona este tinglado? Pues para empezar, el negocio se basa en una comisión por venta, no en publicidad. Utiliza un protocolo abierto para que se pueda apuntar todo el que quiera. Y, lo más importante, la selección de los productos se basa en criterios objetivos, lo que busca el usuario, el precio y, claro, la reputación del vendedor. Todo esto, claro, da forma a un embudo de marketing, un funnel completamente nuevo. El de antes se basaba en el arte de la persuasión. El de ahora se basa en la ciencia del rendimiento y en ser la opción elegida por el algoritmo. Y esto nos lleva a la pregunta del millón. Si los que compran ahora son los bots, ¿qué se supone que tiene que hacer el marketing para adaptarse? Esta tabla lo clava. A ver, en el funnel de siempre, el actor principal era el consumidor y la marca tenía que persuadirlo. La métrica era el share of voice, cuánto ruido hacías. Ahora, en el funnel agéntico, el actor es el agente de IA. El papel de la marca es simplemente ser elegible. La métrica clave ya no es el ruido, es el share of algorithm, la cuota de algoritmo. La ventaja ya no está solo en la creatividad, sino en tener buenos datos y buena reputación. ¿Y el riesgo? El mayor riesgo es ser invisible para la IA. Y esta frase resume a la perfección todo este cambio monumental. El juego ya no va de persuadir a humanos, va de ser elegible para un algoritmo. O estás optimizado para el agente, o simplemente no existes. Vale, entonces, ¿cómo se gana en este nuevo escenario? Pues la estrategia tiene que cambiar. Ya no se trata tanto de crear notoriedad de marcas, sino de generar confianza algorítmica. Hay 3 pasos que son clave. Primero, priorizar la utilidad. Centrarse en para qué sirve el producto, en sus beneficios funcionales. Segundo, dominar los marketplaces y las APIs, en lugar de los canales de medios de toda la vida. Y tercero, abrazar la precisión. Usar los datos para una personalización que un agente de IA pueda entender y procesar sin despeinarse. Claro, las consecuencias de todo esto son gigantescas, sobre todo para la industria de la publicidad online, que podría estar, sin exagerar, al borde de una de sus mayores crisis. Pensemos en los 2 grandes pilares de la publicidad digital. Por un lado, la publicidad on-site, la que vemos dentro de la web de una tienda. Esa está amenazada porque la gente de IA puede llenar el carrito sin ni siquiera entrar en la página. Y por otro lado, la publicidad off-site también peligra porque las propias plataformas de IA van a tener sus propios datos de compra, quitándole la ventaja que tenían las tiendas. Pero atención, porque aquí viene lo más curioso de todo. El superviviente inesperado en toda esta historia podría ser la publicidad de siempre, la de la tienda física. ¿Por qué? Pues porque la gente va a seguir yendo a las tiendas y esa experiencia de compra seguirá siendo algo puramente humano, a salvo de esta revolución digital. Y todo este análisis nos deja con una pregunta final para darle vueltas. Si un asistente personal de IA es quien hace la compra, basándose en lo que nos gusta, ¿quién es el cliente de verdad? ¿La persona o el algoritmo que actúa en su nombre? A ver, la inteligencia artificial generativa ya no es solo una herramienta más, ¿eh? Se está convirtiendo en un auténtico socio creativo en el mundo del marketing. Y hoy vamos a meternos de lleno en cómo esta transformación está, cambiándolo absolutamente todo. Y claro, esto nos planta delante una pregunta que tela. ¿Puede una máquina, un ser hecho de lógica y de datos, llegar a crear empatía? Suena a película de ciencia ficción, ¿verdad? Pues es la clave de todo para entender lo que se nos viene encima en el marketing. Pensemos en el día a día. El mercado está a reventar. Los profesionales del marketing se enfrentan a un dilema gigantesco. Necesitan producir contenido a una escala brutal, masiva. Pero al mismo tiempo, lo que de verdad marca la diferencia es la conexión humana, la de verdad. Entonces, ¿cómo narices se hace una cosa sin cargarse la otra? Pues ahí está el meollo de la cuestión. El gran reto que tienen las marcas. Se trata de fusionar la increíble capacidad de escala de la inteligencia artificial con la calidez, con la autenticidad de la empatía humana. Ojo que no es una lucha, es una simbiosis, una colaboración. Para entender cómo funciona esa simbiosis, lo primero es decodificar la conexión humana. Y vamos a ver que no es algo etéreo, no, es un motor de crecimiento que se puede medir. Y lo más sorprendente es el papel que la IA ya está jugando en todo esto. Y es que los datos no mienten. Fijaos, un megaanálisis de más de 1.700 anuncios y la conclusión, que las ideas creativas que se basan en la empatía tienen, ojo, un 79% más de probabilidades de que la gente elija una marca. Esto no es una corazonada, son matemáticas puras. La empatía al final vende. Pero es que no solo vende, es que fideliza. La gente llega a gastar hasta 7 veces más en marcas con las que tiene una conexión emocional fuerte. O sea que esto de la emoción no es humo, tiene un retorno de la inversión directo, que se puede contar en euros. Esta frase, de verdad, lo clava. A ver, si todos los productos se parecen cada vez más, ¿qué te queda?
la conexión emocional. Esa es tu mejor defensa. De hecho, en los últimos 12 años, la importancia de esta cercanía con la marca ha subido como la espuma, mientras que cosas como el precio o la calidad, pues se han quedado más o menos igual. Y aquí es donde rompemos un mito, porque siempre pensamos en la IA como algo frío, calculador, distante, pero la realidad es otra. La realidad es que ya está metidísima en nuestra vida social y emocional. Vamos, que no hace falta irse muy lejos. Pensemos en el MyAI de Snapchat o en aplicaciones como Réplica. Hay millones de personas que ya las usan para hablar, para practicar cómo relacionarse o simplemente para encontrar una forma de conexión. Y ojo que esto no es algo de 4 gatos, los números son brutales. El 72% de los adolescentes en Estados Unidos ha usado un compañero de IA, pero lo que es más fuerte todavía, casi un 40% de ellos ha usado lo que ha aprendido ahí, cosas como empezar una conversación o expresar lo que sienten en su vida real. Esto es la prueba perfecta de que se complementan. No es una competición de a ver quién es mejor, es más bien quién es mejor para cada cosa. La IA, por ejemplo, es buenísima para evocar sensaciones de libertad, de aventura, de fuerza. Nosotros, los humanos, en cambio, potenciamos más la seguridad, la diversión y, por supuesto, la empatía. Son dos piezas que encajan. Vale, ya hemos hablado de la empatía. Ahora vamos a darle la vuelta a la tortilla y a ver la otra cara. El poder increíble que tiene la IA para analizar y para escalar la creatividad. Es que es un acelerador, en toda regla. Y aquí hay un concepto que es la bomba, el metaanálisis creativo. ¿Qué es esto? Pues básicamente usar la IA para que se trague una cantidad bestial de datos de anuncios. Todo, el casting, la música, dónde pones el logo, todo. Y que encuentre patrones, que nos diga qué funciona y sobre todo por qué. Por ejemplo, imaginemos que una IA coge miles de anuncios como estos, los desmonta pieza a pieza y relaciona cada elemento con el resultado que tuvo. Y te dice, oye, que funciona mejor si sale gente. O cuidado, que este texto encima de la imagen distrae. Nos da respuestas a una escala que un equipo humano tardaría siglos en encontrar. ¿Y los resultados? Bueno, los resultados son espectaculares. Mirad, Heineken, después de analizar 3.000 anuncios, mejoró sus creatividades un 50%. Nestlé se inventó una métrica de cualidad y ¡zas!, un 66% más de retorno de la inversión. Y Mondelez, automatizando sus guías, mejoró un 55%. Ahí es nada. Otro caso que me parece alucinante es el de Google en Japón. Cogieron 1.400 anuncios de coches y los analizaron con un método que mezclaba lo humano y la IA. Vieron qué cosas funcionaban mejor para cada tipo de cliente y con eso crearon un modelo que, literalmente, escribía las instrucciones perfectas para generar imágenes nuevas. O sea, análisis y creación, todo junto, una pasada. Claro, todo este poder de analizar y de crear nos mete de cabeza en una nueva realidad. La del contenido sintético. Contenido que es más barato, muchísimo más rápido de hacer y que muchas veces no lo distingues del real. Un ejemplo clarísimo es la publicidad de audio. Con voces y música creadas por IA, se pueden lanzar campañas súper personalizadas a una escala que antes era impensable. Y no es ninguna tontería, es un mercado de más de 5.700 millones de dólares. Funciona genial en sitios como los videojuegos, donde un anuncio visual te corta todo el rollo. Bueno, hasta ahora hemos visto la empatía por un lado y la escala por otro. Pues ha llegado el momento de juntarlo todo, de resolver esa paradoja del principio y definir cómo va a ser esta nueva alianza entre humanos e inteligencia artificial. Esta idea es que es la clave de todo nuestro análisis. Repito, no es humanos contra máquinas. Es metaanálisis creativo, que nos dice que funciona, más generación automática. Y esa suma es lo que permite acelerar la experimentación y la producción de una forma exponencial. La mejor forma de entenderlo, para que nos quede claro, es esta. La IA no viene a quitarnos el trabajo, es nuestro copiloto creativo. Un compañero que se encarga del curro pesado de analizar datos a lo bestia, de encontrar patrones y que nos deja libres para lo importante. La estrategia, la gran idea, la empatía. Vale, muy bonito, pero ¿cómo se hace esto en la vida real? Pues hay una especie de hoja de ruta con 6 pasos. Primero, evaluar dónde puede tener más impacto. Segundo, preparar una buena estrategia de experiencia de cliente. Tercero, ordenar tus datos y tu contenido para que la IA los entienda. Cuarto, asegurarse de que la tecnología es compatible. Y por último, y esto es crucial, definir bien los equipos, los procesos y sobre todo una ética de uso muy clara. Así que para que nos quedemos con lo esencial. 1. La conexión emocional es un motor de crecimiento. 2. La IA nos puede ayudar a entender e incluso a crear esas emociones. 3. El análisis con IA nos demuestra a gran escala qué es lo que funciona. Y 4. Lo más importante. El futuro es una colaboración.
Liderada por humanos, sí, pero potenciada por la IA. Y acabamos con una pregunta, una para darle vueltas. Si la IA ya no es una amenaza, sino un socio, un copiloto, la pregunta del millón es, ¿qué cosas increíbles vamos a crear con este nuevo compañero de viaje? Porque las posibilidades, ahora sí, son infinitas.